Bueno, mi nombre es Jorge Aguilar. Me voy a presentar rápidamente para que ustedes tengan idea de, pues bueno, con quién están hablando y luego ya vamos a empezar algunas cuestiones de interacción con ustedes a través de una lectura. Entonces, como yo les decía, mi nombre es Jorge Aguilar. La profesora Luz María me pidió que yo cubriera esta parte del ESARES. Y lo que les debo de comentar es que yo tengo un doctorado en ingeniería de software y dirijo una empresa de desarrollo de software. Y bueno, obviamente también doy clases y hago un poco de investigación en em, adaptación de procesos. Y últimamente con un grupo de colegas estamos desarrollando un área que es desarrollo de software automotriz, que normalmente se le conoce como desarrollo de software de misión crítica. El software es embebido y pues bueno, también hay necesidad de escribir documentos de requerimientos. Todo el tiempo estamos escribiendo documentos de requerimientos y eso es el tema que ahorita vamos a tocar estas 2 horas. Entonces, bueno, si de repente tienen alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir y yo trataré de ser lo más claro posible. Hasta donde, bueno, no sé si hasta ahorita tendrán alguna duda antes de empezar con el tema, algo que quisieran saber. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar esta sesión con la lectura de un documento. Ok, me están preguntando dónde he estudiado. Yo estudié Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Después estudié una maestría en Ingeniería en Sistemas en la UDLA y el doctorado en Ingeniería de Software lo estudié en UPAEP. Y bueno, también hice una estancia de doctorado con mi asesor de la tesis de doctorado hace algunos años. Él trabajaba en el MIT y yo pasé allá un mes y medio. Entonces, bueno, eso es mi trayectoria académica. Y me dicen que, bueno, no tenían conocimiento que había doctorado en ingeniería de software. Acá en Puebla está la Universidad UPAEP, que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y tiene un doctorado en ingeniería de software. Entonces, si más adelante cuando ustedes terminen su maestría estuvieran interesados en continuar con un doctorado, entonces, bueno, con el correo de la profesora Luz María le podrían preguntar o directamente ella me podría enviar un correo y con todo gusto yo les podría asesorar en esto del doctorado en ingeniería de software. Entonces, bueno, eh, solventada esa pregunta, entonces lo que yo les comentaba, ok, sí, lo que yo les comentaba es que vamos a iniciar con la actividad uno, que hasta donde yo tengo entendido ustedes ya lo puedan visualizar en Aula PP. Y este es un archivo que trae, donde ustedes pueden ver un escenario de una interacción que hay entre clientes y desarrolladores de software, ingenieros de requerimientos. Y entonces, bueno, en esta actividad que se llama ejemplo Wiggers, requerimientos detallados, tiene asignado 10 minutos. Entonces, lo primero que yo quisiera saber es si todos ya tienen acceso a este documento para que a partir de ahí contamos los 10 minutos y después de esto empezamos a
Ok, ya me dicen que algunos ya lo bajaron, entonces eso quiere decir que el documento es ejemplo Wiggers, requerimientos detallados. ¿Sí ya lo viste, Adrián? Bueno, algunas personas ya lo bajaron, entonces, ok, creo que al menos la mitad ya lo bajaron. Ahorita son 6:18. Si les parece, entonces a las 6:28, después de que ustedes lo hayan leído, compartimos qué es lo que notamos en el documento, qué es lo que pensamos y bueno, hacemos retroalimentación entre todos. Entonces, si les parece, a las 6:28, entonces compartimos lo de la actividad uno. Gracias. Entonces vamos a empezar a analizar esta lectura de la actividad uno y yo le pediría por favor a Aarón si nos puede compartir brevemente qué es lo que pudo detectar en la lectura y alguna aportación que quisieras hacer, Aarón. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, la primera impresión que tengo es que el documento como tal no está bien definido, porque todo el equipo del proyecto, tanto el director, el analista, el desarrollo principal y los líderes, no tienen bien claro con la lectura del documento a lo que la lista tan extensa que existe de requerimientos y parece ser que algunos incluso tienen por ahí se contradicen, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención la lectura final donde indican que lo que podría lo que podrían hacer es realizar un diagrama de procesos, ¿no? O sea, parece que este momento no nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el sistema. Entonces voy a crear algunos diagramas para ayudar a visualizar los requerimientos. Bueno, creo que aquí entonces lo primero sería precisamente ver cómo van los procesos, en función de eso ver cuáles son los más importantes o relevantes y a partir de ahí ir desglosando, ¿no? Cómo estaría, cómo se estaría tomando o la importancia de cada uno de los requerimientos que están en el documento. Sí, claro. Sí, Aaron, tienes razón, muchas gracias por tu participación. Tienes razón en tus observaciones. Por ejemplo, en la parte donde dices em, que hay una lista grande de requerimientos, eh, algo que yo les debo de comentar es que cuando se desarrolla el ESARES, que es un tema que ahorita vamos a tocar, que es un documento de especificación de requerimientos que probablemente algunos de ustedes, si no es que todos ya lo han visto o utilizado, es un poco complejo o complicado, al menos nosotros no acostumbramos mostrar todo el ESARES, sino que hacemos una especie de resumen y una presentación ejecutiva cuando vamos a revisar requerimientos con el cliente. Es decir, eh, acá el cliente dice, bueno, ya revisé y es una lista muy grande de requerimientos. Entonces, si por ejemplo nosotros como desarrolladores, como empresa de desarrollo, le proporcionamos al cliente una lista detallada de todos los requerimientos de un sistema, lo más seguro y lo más probable es que no los va a leer todos. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos es, no se le debe de dar toda la lista de requerimientos, como es el caso de esta actividad que se está presentando, eh, porque bueno, sería complejo revisar 50 o 100 requerimientos o más. Entonces, bueno, en esa primera parte habría que tener cuidado cuando hacemos una junta con el cliente de revisión de requerimientos. Lo que yo les comentaba es que, pues nosotros lo que normalmente hacemos es, le decimos qué es lo que ya entendimos y de manera específica decimos en dónde no entendimos y cuál es nuestra pregunta.
Entonces, Aarón, como bien comentaba, decía, bueno, es que ahí parece que todavía no han terminado de entender el problema. O al final, como cuando Aarón comentaba que dice, bueno, vamos a hacer unos diagramas. En realidad, esa actividad debería de ser previa a una revisión de requerimientos. Algunos harán diagramas, nosotros acostumbramos a hacer prototipos, en donde el objetivo es ir afinando poco a poco los requerimientos. Acá Ever me está comentando y dice, sí, es mejor hacer los requerimientos modulares detallando cada requerimiento y el usuario o cliente tiene que leerlo, aceptarlo y firmarlo. Sí, de acuerdo, tienen que... Lo que siempre se maneja en la ingeniería de software es que eh, vamos a empezar a diseñar y luego a trabajar en los requerimientos siempre y cuando el cliente nos ha dicho que eso es lo que necesita. Ahorita, por ejemplo, lo que les puedo comentar es, nosotros ahora estamos desarrollando un sistema que tiene que ver con la automatización de unas máquinas textiles. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cada máquina textil genera un archivo TXT y como actualmente están llevando a cabo el concentrado de su información es que un operador o operario pasa a cada una de las naves industriales donde están las máquinas textiles y a cada una de las máquinas y entonces a través de un sistema que ya tiene instalado la máquina textil genera un reporte y entonces ese reporte lo lleva a un lugar central en donde llegan todos los reportes de todas las máquinas de una nave, de todas las máquinas de la segunda y de la tercera nave. Y cuando ya tienen concentrada toda la información, entonces de manera manual la procesan. Es decir, hay una persona que revisa el reporte y ya decide cuál es la información que va a capturar. Entonces, el problema ahora que tenemos en la automatización es que nos definieron inicialmente un formato que era el que supuestamente generaban todas las máquinas. Cuando pasó como un mes del sistema, nos mandaron más reportes, más archivos TXT, pero ahora había dos formatos diferentes. Entonces, como el diseño se había hecho en base a detectar patrones de caracteres, pues ahora resultaba que la información ya no la podíamos procesar. Y entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? Poner en stand-by el proyecto mientras ellos definían cuál era el formato estándar de todas las máquinas. Entonces, esto yo se los platico porque, bueno, en el proceso de análisis de requerimientos nos dijeron una forma de procesar la información que ellos necesitaban y tiempo después nos dicen otra forma. Entonces, en realidad esto de revisar requerimientos no es una actividad estática. Ustedes saben que se genera un documento de necesidades del cliente o de requerimientos del cliente, pero esas, bueno, van a ir cambiando constantemente o todo el tiempo mientras no terminemos el sistema. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar a propósito de lo que comentó Ever y Aarón. Pero bueno, a lo largo de las intervenciones que ustedes van a tener, pues bueno, ya iremos ahondando en otros temas. Ahora vamos a continuar con Adrián, si nos comenta qué es lo que checó en la lectura y de acuerdo a su experiencia, qué es lo que opina. Bueno, aquí veo que Adrián escribió algunas cosas. Ajá, dice, ajá, lo escribió porque no tiene micro. Entonces yo voy a leer la participación de Adrián y dice que los diagramas son una herramienta muy importante que nos ayuda a clarificar los escenarios sobre los que trabajaremos al momento de desarrollar. Nos permiten clarificar las dudas que nos lleguen a surgir sobre los requerimientos y si los revisamos junto con nuestro cliente, le estamos dando a él la posibilidad de analizar correctamente lo que nos ha planteado como requerimientos y a nosotros la posibilidad de entender correctamente lo que no lo que nos ha pedido. Entonces, efectivamente, como comenta aquí Adrián, que los diagramas, pues es una forma de clarificar
de entender qué es lo que el cliente nos quiere decir. Yo les había comentado hace un momento que nosotros en la empresa que yo coordino, normalmente lo que hacemos son prototipos. Los clientes nos expresan su necesidad y después de que nosotros entendimos en una primera instancia la necesidad que quieren resolver con el sistema solicitado, lo que hacemos es generar prototipos y cuando ya tenemos los prototipos, se los planeamos una junta, se los mostramos y entonces a medida que vamos pasando los prototipos ellos nos dicen, ah, sí, eso es lo que yo quiero o no, me parece que mejor ahí no es lo que yo en realidad necesito. Y entonces sería algo similar a usar diagramas. Entonces, como que bueno, varios de ustedes se dedican al desarrollo y ustedes saben que pues cada empresa, cada persona tendrá su manera particular de clarificar los requerimientos. Entonces, bueno, vamos a continuar con las intervenciones, pero antes déjenme leer aquí lo que me están escribiendo algunas personas. Eh, bueno, sí, sí, ahora yo le comento a una persona que me dice que le avise cuando le toque pasar porque no tiene audio. Ok, ahorita yo le aviso. Entonces, bueno, si nos hicieras, Carlos Espinosa, favor de platicarnos qué es lo que nos pudieras comentar de tu lectura y de acuerdo a tu experiencia. Carlos Espinosa, ¿no estarás? ¿No estará? Ok, sí, Carlos, adelante si nos pudieras comentar de acuerdo a tu experiencia y lo que tú visualizaste en la actividad, ¿nos pudieras comentar algo? Hola, hola. ¿Ya me Sí, escuchan? sí, te escuchamos, Carlos, adelante. Perdón. Es que tenía problemas con el micro. No te preocupes, Bueno, Carlos. creo que como lo que comentan, la lectura indica que bueno, es una lista de requerimientos muy grandes y que bueno, en sí los participantes no alcanzan a entender todo lo que se pide. Por ahí dice que bueno, hay documentos que parecen estar en conflicto entre ellos y hay otros que se contradicen. Entonces, bueno, yo también me ha pasado algo como esto, sobre todo cuando uno llega de nuevo a una empresa y esa empresa no ha, o ya tuvo antes un desarrollador, ¿no? O sea, en mi Sí, caso fue así. A la empresa donde llegué ya había existido un desarrollador que les había hecho una primera versión de un sistema. Entonces, de cierta forma, ya tenían una experiencia con la identificación de requerimientos. Entonces, llego yo y me dicen, bueno, sabes que hay que migrarlo, ya está muy viejo el sistema, hay que migrarlo, pero pues aparte le vamos a agregar otras cosas. Pues, ok. Y entonces me siento con cada uno de los usuarios a que me expliquen cuál es el proceso y empiezan a sacar requerimientos y requerimientos y requerimientos y requerimientos y es que me gustaría que tuviera esto y también esto y aparte el sistema viejito no hace esto y yo quisiera que lo hiciera y etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo de requerimientos lo que piden sí, y pues obviamente hay que priorizar y que a veces los usuarios no, no es que no entiendan, sino que a lo mejor no alcanzan a visualizar que hay requerimientos que son más urgentes que otros y que de cierta forma para cumplir con cierto requerimiento que me está pidiendo él, yo tengo que antes cumplir con un requerimiento que me está pidiendo otra persona. Uh-huh. sí. Por ejemplo, en la captura de nómina, para que, o bueno, en el pago de nómina, una, Hola, hola, hola.
Carlos, no sé si será mi máquina o bueno, te dejé de escuchar. ¿Sí me escuchas, Carlos González? Lo que quería de cierta forma la contadora en ese entonces era que apareciera el número total de horas trabajadas en la nómina. Ok, Entonces, pero para realizar, para que esa información apareciera, de cierta forma había que cumplir el requerimiento de otra persona primero, que era en este caso de la persona que capturaba la nómina, que informara y entonces ese era un proceso un poquito más que había que hacer antes que el que apareciera en el reporte las horas de trabajo del personal. Y bueno, al final, junto con una persona de la empresa, tenemos un diagrama, pues hasta eso medio extraño, no puedo decir que es un diagrama de flujo, ni un diagrama de estados, pero nos ayudó mucho a entender cómo interactuaban los procesos de la empresa. ok. Y al final pues, podemos definir cuál debíamos de cumplir primero. Entonces es cierto que los diagramas ayudan mucho y pues que siempre debemos de estar junto a un experto del sistema que vamos a desarrollar, porque muchas veces nosotros no vamos a poder definirlo correctamente como lo haría el cliente. Pues bueno, ese era mi comentario nada más. Sí, muchas gracias, Gracias. Carlos. Sí, comentaste un punto importante que dijiste, habría que priorizar los requerimientos. Eso es un aspecto muy importante a considerar, porque como bien comentabas, los clientes siempre piden y piden más cosas y más funcionalidad. Yo recuerdo que hace un tiempo estábamos en una reunión con un cliente y el cliente tenía una especie de como que asesor y entonces el cliente nos empezaba a decir qué era la necesidad que tenía del sistema y cuando ya casi iba a terminar, entonces la otra persona que le hacía como de su asesor o quien le iba dando algunos tips dice, oye, ¿y no también te gustaría que el sistema tuviera tal funcionalidad? Y entonces el cliente dice, ah, sí, sí, también quiero eso. Y como dos o tres veces su asesor le sugería cosas y el cliente entonces ahora ya quería lo que el asesor decía. Ahí habría que tener mucho cuidado porque a veces los clientes, si se les da una sugerencia cuando está la entrevista, la mayoría de los clientes van a decir que sí, que también quieren esa nueva funcionalidad. Algo que también Carlos comentaba, dice, ¿será que los clientes a veces no saben, como que no tienen bien definido qué es lo que necesitan? Ahí había que tomarlo con bastante reserva porque incluso hay una frase que posiblemente ustedes ya la escucharon y dice, el cliente no sabe lo que quiere o el ingeniero de requerimientos no lo logra entender. Eh, Ahí habría que checar qué es la situación que está pasando. Lo que yo les puedo comentar es que finalmente las necesidades, los clientes la mayoría de las veces lo hacen en lenguaje natural, o sea, el lenguaje que ahorita nosotros estamos utilizando. Y el lenguaje natural es bastante complicado porque siempre se presta a interpretación. Lo que una persona dice, no necesariamente los que lo están escuchando entienden siempre lo mismo. Entonces puede ser que un cliente nos diga sus necesidades y el ingeniero de requerimientos que lo fue a entrevistar entiende otra cosa. Entonces, bueno,
hay que tener cuidado. Yo digo, la mayoría de las veces pasa eso porque usamos lenguaje natural, porque bueno, como ustedes posiblemente saben, a veces los requerimientos se expresan con un lenguaje formal. Los lenguajes formales están basados en notación matemática y normalmente están orientados hacia sistemas de misión crítica. Pero para el caso de la mayoría de nosotros que no desarrollamos sistemas de misión crítica, pues normalmente los requerimientos vienen en lenguaje natural, son expresados en lenguaje natural y eso les confiere un grado de complejidad bastante alto porque muchas veces se prestan, como ya decíamos, a la interpretación que le damos los desarrolladores. Pero bueno, entonces de acá lo que yo les comentaba que habría que rescatar es que debemos de tener mucho cuidado en cómo hacemos cómo les asignamos prioridad a los requerimientos para que el cliente esté satisfecho con el sistema que en algún momento se les desarrollará. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos con Carlos González. De acuerdo a tu experiencia, Carlos, si nos pudieras comentar qué es lo que visualizaste en la actividad 1, Carlos González, por favor. Bueno, al parecer el documento tiene demasiada información, pero poca está desorganizada, porque el muchacho de pruebas que tuvo que estar bien buscando todos lados, buscando los estados de la solicitud para hacer todas las pruebas que él tenía que hacer. Veo que tiene mucha información, pero a la vez no representa que el cliente esperaba, ¿no? O está descrita de una forma que el cliente no lo percibe de esa manera. Es lo que hablábamos posiblemente del lenguaje común. Sí. A eso es lo que puedo ver que tenga mucha información, pero a la vez no sé, los clientes no lo visualizan de esa manera. Sí, Carlos. Sí, de hecho, algo importante en este sentido es lo que había comentado, no recuerdo si Aarón o Adrián, que dice, nosotros vamos como ingenieros de desarrollo, a continuar con un diseño siempre y cuando los requerimientos hayan sido revisados y firmados. Es decir, mientras no tengamos el visto bueno de los requerimientos, el visto bueno del cliente sobre los requerimientos, no se recomienda empezar a hacer trabajo adicional porque a veces el cliente, bueno, ya saben que los clientes siempre tienen la razón y entonces muchas veces cambian los requerimientos y eso impacta pues de manera drástica a veces en el desarrollo de un sistema. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahora continuamos con Carlos Ramírez y brevemente nos comentas esta actividad 1 desde la perspectiva también de tu experiencia. Por favor, Carlos Ramírez. Ok, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente, como estamos observando la descripción de este ejercicio, pues se observa o se piensa más que nada que existe o está un documento con mucha información, ¿no? Entonces, pues como comentaba usted también, profe, a veces creo que nos pasa también a nosotros cuando vemos demasiada información, pues ni siquiera la leemos toda, ¿no? No la leemos ni siquiera completa. O en su defecto, tratamos de leer tan rápido que ni siquiera estamos comprendiendo la información que que estamos leyendo. Entonces, si el usuario lee de esta manera, pues obviamente no va a entender los requerimientos que se están mostrando. Podría ser efectivamente que haya partes en las que se confunden y piensen que se está dando el mismo documento. Entonces yo pienso que igual manera que antes de proceder a realizar este diagrama, pues sí estaría cordiable platicar con todo el personal y validar esos puntos en los que tienen dudas antes de pasar a realizar un diagrama, porque pues puede ser que aún haciendo el diagrama pues no les quede clara la información. Si desde ahorita están dudas, pues puede ser que no se resuelva del todo.
importante platicar nuevamente con ellos y validar esos puntos en los que ellos tuvieron dudas, porque pues el usuario que hace las pruebas fue muy difícil entender esa parte, ¿no? Cuando pues finalmente debido a esos requerimientos él ya debe de tener en claro cómo va a hacer ese proceso. Ese sería mi comentario. Ok, sí, muchas gracias, Carlos. Sí, sin duda, toda esta actividad de entrevistar a clientes, detectar sus necesidades adecuadamente, escribir un documento donde se plasmen las necesidades escuchadas, es decir, escribir los requerimientos, es una actividad compleja. Eh, Posiblemente ustedes han visto algunos estudios en donde se muestra que el éxito de un sistema, entre otros factores, está determinado por la forma en que se obtuvieron los requerimientos. Y lo más probable es que también ustedes saben que no todas las personas pueden ser buenos ingenieros de requerimientos. Para poder ser buen ingeniero de requerimientos, pues es una serie de atributos que las personas deben de reunir. Primero, como ustedes saben, es facilidad de palabra. Otro es saber escuchar. Eh, ya ven que muchas personas cuando interactuamos con ellas no hemos terminado de decir una idea cuando ya nos están preguntando cosas o diciendo algo y entonces a veces pues no saben escuchar. También deben de ser personas muy analistas, deben de saber llevar los ingenieros de requerimientos la secuencia de una conversación, deben de saber ser buenos entrevistadores, de hacer las preguntas adecuadamente, de no sugerir cosas a los clientes. De repente como ingenieros de desarrollo y a veces jugando rol de ingenieros de requerimientos, como que, ¿cómo se dirá? Como que nos ganan los impulsos de decirle al cliente, ¿qué le parece si esa actividad ahora se hace de esta manera? De repente ese es un error un poco grave porque posiblemente ustedes han escuchado una frase que dice, al cliente se le desarrolló el sistema que necesitaba o el que le preguntó el ingeniero de requerimientos. ¿Y eso qué quiere decir? Que será que, no, que el ingeniero de requerimientos fue guiando al cliente hacia un sistema que ni siquiera refleja su proceso real. Es decir, la reflexión que tenemos que hacer es que es bastante complicado este rol de ingeniero de requerimientos y además de ser complicado es un rol fundamental para garantizar el éxito de los sistemas. Es decir, hay que saber escuchar de manera atenta al cliente y tratar de entender qué es lo que él está necesitando. Lo que de repente también se dice es que pues cuando los clientes quieren un sistema, solicitan un sistema, pues la mayoría de las veces no es para poder poner una máquina en su negocio, sino que es porque quieren hacer más eficiente el desempeño de su negocio, quieren atender mejor a sus clientes. Entonces sí es bastante interesante la ingeniería de requerimientos y es un rol muy importante dentro del desarrollo de un sistema de software. Ok, entonces, si les parece, vamos a escuchar a Gabriela, qué es lo que nos puede comentar desde su experiencia y con respecto a la actividad 1. Gabriela, por favor. Ok, yo voy a leer lo que acaba de escribir Gabriela. Dice, cuando los requerimientos aún no están muy claros, una opción es realizar algunos diagramas para estar seguros de que lo que entendimos fue lo que el cliente pidió y de igual forma transmitirle a todo el equipo de desarrollo los requerimientos sobre los que se van a trabajar. Sí, efectivamente, algo que tenemos que hacer y que es nuestra responsabilidad es en pocas reuniones, a lo mejor una, dos o hasta tres, entender qué es lo que quiere un cliente.
Es decir, no nos podemos pasar reunión tras reunión preguntándole al cliente cuáles son sus necesidades, porque bueno, los clientes pues siempre están atareados y la experiencia que tenemos es que hay que molestarlos lo menos posible, es decir, distraerlos lo menos posible. Y algo que está aquí agregando Gabriela es, dice, o no, creo que es el mismo mensaje. Entonces, bueno, es importante poner mucha atención a los clientes y que se sientan cómodos y que sientan que nosotros estamos entendiendo cuál es su necesidad. Incluso otra característica que se pide a los ingenieros de requerimientos es un término que es empatía. Se dice los ingenieros de requerimientos deben de mostrar o tener empatía. ¿Y eso qué quiere decir? Que como ingenieros de requerimientos lo que necesitamos hacer es, ¿cómo se dice? Hay una frase que dice ponernos en los zapatos de la otra persona. Es decir, claro, Carlos dice, bueno, también hay que caerles bien. Sí, efectivamente. Incluso ahora que comentas eso, hay una frase que muchos de nosotros la hemos escuchado y algunos hasta usado, y se dice, tal persona tiene la sangre pesada. Y eso de tener la sangre pesada, como se interpreta, es que aunque la persona que tiene la sangre pesada no hace nada, como que no le cae muy bien a las personas. Entonces, hablando de ingeniería de requerimientos, lo que se recomienda es que un ingeniero de requerimientos no tenga la sangre pesada. Es decir, bueno, aquí Alfonso dice que a lo mejor una reunión social puede romper el hielo. Sí, sin duda que muchas veces los requerimientos, entrar en empatía con el cliente es en una comida. A veces las cuestiones se resuelven en una comida. Este, pero bueno, lo que comentábamos de tener o no tener esa habilidad para caer o no caer bien a las personas, bueno, no sé si sea una habilidad. Aquí también Carlos González dice que a veces con solo la apariencia puede ser que las personas te caen bien o no. Y tiene razón, o sea, los humanos somos visuales. Entonces cuenta mucho incluso la presentación. Es decir, como comenta Carlos, la apariencia. Si nosotros vamos a entrevistar a un cliente y vamos informales, muy informales, lo más probable es que no tiene mucha confianza, que una persona que no tiene cuidado en su vestir pudiera tener cuidado cuando escucha las necesidades de alguien más. Entonces eso también cuenta mucho. Entonces como ustedes, bueno, ahora estamos platicando acá, hay muchas características que debe de reunir un ingeniero de requerimientos. Acá Carlos nos dice que, bueno, las personas, ingenieros de requerimientos también no deben de ser subida de humos. Bueno, eso yo como lo entiendo es que deben de ser sencillas. Ahora yo me acuerdo de otra frase que dice, eh, cuando vas a obtener requerimientos, recuerda que la estrella no eres tú, la estrella es el cliente. Eso me acordé por lo que comenta Carlos, es decir, cuando un ingeniero de requerimientos va a hablar con un cliente, no le va a mostrar la gran sabiduría que tiene o qué tan preparado está. Un ingeniero de requerimientos es una persona, como ya habíamos dicho, que llega con el cliente con una actitud de querer escuchar, querer entender, eh, y hay que tener mucho cuidado también en cuáles son las cosas que se dicen. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto que ahora voy a platicar. A nosotros nos pasó una vez que había un cliente que dice, la próxima vez que de su empresa vengan a hablar conmigo, no quiero que venga, vamos a ponerle un nombre, no quiero que venga Juan Pérez. ¿Y por qué ya no lo quería? Porque Juan Pérez dijo algunas frases que no le gustaron al cliente.
ya ven que como humanos somos a veces un poco delicados en lo que nos dicen y cómo nos lo dicen. Entonces, cuando un ingeniero de requerimientos llega a una empresa, pues debe de ser amable, debe de ser atento, debe de llegar a tiempo, debe de llegar adecuadamente vestido, debe de ir preparado para tomar los requerimientos. Y ahora que yo les estoy comentando esto de que debe de llegar preparado, yo recuerdo hace muchos años, un día llegué a una empresa para entrevistar al cliente. Era una empresa de mallas metálicas que le estábamos haciendo, le íbamos a hacer un sistema. Y entonces ya me empieza a platicar cuáles son sus necesidades. Y yo quería anotar, pero ni siquiera llevaba dónde anotar. Es decir, era como que mis primeras épocas de entrevistar a clientes. Y cuando se dio cuenta que yo nada más escuchaba y no anotaba, me dice que si no quería yo anotar algo y le dije que si me prestaba una hoja. Y eso no se me olvida porque me prestó un cartón que ahí ellos tenían y estaba lleno de grasa porque bueno, pues uno pues tiene que estar en lugares que a veces no está uno muy acostumbrado, pero bueno. Y entonces por eso no se me olvida. Entonces siempre hay que llegar preparado para obtener adecuadamente los requerimientos y dar una buena impresión, como ustedes están comentando. Bueno, aquí Carlos González dice que también le pasó algo parecido y varias veces. Y Ever dice, sí, en ocasiones hay quienes intentan impactar al cliente con muchos términos, pero es necesario bajarse al nivel del cliente y hablar de lo que al cliente le interesa. Es hablar de su empresa, de sus necesidades, de lo que el cliente es experto, no de lo que el cliente no entiende. Eso me parece una aportación bastante interesante e importante, Ever, porque efectivamente, posiblemente ustedes han escuchado el término de que cuando vamos con un cliente, nosotros debemos de hablar el lenguaje del cliente. Es decir, debemos switchear al dominio del cliente y no estar en nuestro dominio y en nuestro lenguaje, que es en términos de computadoras, de bytes, de recursos, de disco duro, de cadenas de caracteres, de servidores, efectivamente, conexiones que como está comentando Carlos. O bueno, Carlos González dice, o que les digas, a lo mejor necesita una base con SQL, una base de datos con SQL, o cosas por el estilo. Es decir, eh, nosotros debemos de hablar el lenguaje del cliente. Si el lenguaje o el negocio del cliente tiene que ver posiblemente con, a lo mejor, pongamos un escenario, un sistema de control de temperatura de un invernadero. Entonces, pues nosotros hay una recomendación para los ingenieros de requerimientos que dice, cuando vas a entrevistar a un cliente, antes de que llegues con él, debes de investigar todo lo relacionado con su negocio y si es posible con su persona. Entonces, si vamos a hablar de sistemas de riegos automáticos, entonces tendríamos que saber cuestiones como aspersores, no sé, goteos, surcos, plantas, muchos términos que a lo mejor no son de nuestro dominio del área de computación, que es donde nos sentimos cómodos, pero que sí son del dominio del cliente y es donde él se siente cómodo. Entonces, como están comentando algunos de ustedes en este último comentario, Carlos Espinosa dice, realmente bajarse al nivel del cliente o ponerse en el dominio del cliente. Entonces Ever dice, sí, es bueno incluso llegar unos minutos antes y darse el tiempo de caminar alrededor de la empresa para conocer. Exacto, entonces bueno, como ahora todos coincidimos, hay que tener mucho cuidado cuando estamos obteniendo requerimientos y por lo que ustedes comentan, pues yo me doy cuenta inmediatamente que tienen experiencia en este ámbito de entrevistar clientes, de escribir requerimientos, de escuchar, pero pues bueno, como posiblemente algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una tarea muy importante en el desarrollo de un sistema, y que si nosotros tenemos mucho cuidado en obtener adecuadamente los requerimientos, nuestros diseñadores y desarrolladores van a tener, no van a tener tanto problema como si obtuviéramos requerimientos de una manera poco profesional, es decir, poco cuidadosa.
Dice Alfonso que les asesoró una persona, Hernández, y entonces que son muy buenos. Bueno, eso es excelente. Eh, o bueno, ahora está Justino comentando algo. Sí, entiendo que está dando un ejemplo de cómo es que no debemos de dirigirnos al cliente que dice que, bueno, que llegamos y dice, este snippet tratará de funcionar de esta y otra manera cuando suceda un evento disparador en la base de datos. Sí, claro, son términos de nosotros, ¿no? Que lo más probable que un cliente no le interesa. Dice Carlos Ramírez, el meterse en el mundo del cliente es una ventaja porque puede darte pauta a que el cliente se sienta más en confianza y la obtención de requerimientos se haga muy amena. Efectivamente, el cliente se debe de sentir cómodo, el cliente debe tener deseos de seguir platicando con nosotros. El cliente debe percibir que nosotros estamos muy atentos a lo que está diciendo. Por ejemplo, ya ven que de repente nuestros gestos, bueno, antes de eso dice Rubén, y así también permita para nosotros obtener una mejor definición de requerimientos. Exacto, si nosotros le damos confianza, si usamos el idioma que, es decir, los términos que él maneja, pues entonces debe de ser más apropiado para esta persona. Dice Ever, yo creo que el maestro Alfonso se refería a Hernández de la empresa de... Ah, no, a Herdes, de la empresa de Chiles, o por de Chi... O bueno, ya, ahí ya no entendí bien, ahí me perdí, pero bueno, creo que todos pueden leer los comentarios, espero, y entonces Ajá, sí. ustedes... Yo digo que es que el maestro Alfonso se refería a una analogía, que dice, nos asesoró Verdes de la empresa de Chiles, por lo de somos unos... Oh, ya entendí. Oh, perdón, a veces no soy de rápido entendimiento, parece, ¿no? Pero bueno, está bien, es un chiste, está bien. Este, dice Gabriela, sí, algo que está bien hecho. Ok, sí, tienen razón. Entonces, bueno, todos coincidimos, pues, que debemos de tener cuidado con el cliente, hacerlo sentir bien y eso nos va a beneficiar como desarrolladores. Justino ahí hace una pregunta, si la ven, a lo mejor alguien se la puede contestar. Entonces, Ah, sí, justo. adelante. Ok, gracias, Alfonso. Bueno, ahí ya contestada la pregunta de Justino. Bueno, entonces si les parece, ahora vamos a escuchar a Ever. Si nos quieres, este, platicar otro poco, Ever, de acuerdo a tu experiencia. Sí, más que nada, bueno, en la primera parte, en donde dice que se sientan a revisar toda la parte del proyecto, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que se decía, ¿no? Hay que preparar ese tipo de presentaciones y más si ya se va a llevar a un nivel que sería más con personal en nivel jerárquico más adelante, como sería el director del proyecto, ¿no? Entonces hay que preparar un poquito más ese tipo de documentos, ¿no? Otro punto es en la parte de que se empiezan a plantear en ese momento que no se entendieron ciertas situaciones. Yo veo que este tipo de cosas, ya sea si solo hay un ingeniero o varios, se debería de sentarse, ¿no? Sentarse a platicar antes de este tipo de reuniones para poder sintetizar qué es lo que el cliente está pidiendo. Incluso si no se tiene suficientemente claro, no, normalmente en los proyectos sí llegas a hablar con el cliente, pero el cliente normalmente asigna a una persona que es como ya sea el usuario final o el experto en cómo se lleva el proceso del negocio, con el cual puedes estar directamente pues en contacto, ¿no? Entonces en este caso sí, yo siento que eso sería muy importante, aparte de todas las recomendaciones de ponerse al nivel, el arreglo personal, las palabras indicadas, el feeling, ¿no? De ir buscando las preguntas adecuadas dependiendo del cliente que te toque, ¿no? Porque al fin sabemos que hay una gran cantidad de clientes, ¿no? Los que cooperan, los que no cooperan, los que se creen que saben más de sistemas que el propio ingeniero de requerimientos.
Entonces, aparte del cliente que nos llega a tocar, pues, y de las recomendaciones, pues sí, tomarnos ese tiempo para analizar con el cliente y ver qué es lo que realmente nos está pidiendo, ¿no? Antes de llegar a esta junta y decirle al líder del proyecto, ¿sabes qué? Pues ya hicimos el análisis, pues aquí están todos los requerimientos, lee los completos y ahí a ver qué entendimos, ¿no? Entonces sí, siento que igual en la parte organización interna, ¿no? Yo igual se lo comento a mis compañeros del trabajo, ¿no? Pues hay que organizarnos, ¿no? Antes de que todo salga mal, ¿no? Y evidenciarnos ya sea con los líderes o evidenciarnos incluso con el cliente, ¿no? Pues yo siempre les digo, ¿no? Los trapitos sucios se lavan en casa, hay que eficientar, ¿no? Ese tipo de situaciones y hacer reuniones, ¿no? Como dicen, no es tonto no hay preguntas tontas, ¿no? Si no es tonto el que no pregunta. Entonces, bueno, esos son mis comentarios, ¿no? Más que nada, más organización, bueno, ya los demás temas de presentación, de todo, y comentarios que hemos hecho, pues ya está, ¿no? Pero sí era un complemento, ¿no? La parte de organización interna es muy importante, las reuniones, y más que nada, hacer que todo salga antes o que estas dudas salgan antes de entregar ya un listado, un ejercicio o un documento del proyecto. Sí, a ver, muchas gracias. Al inicio comentaste algo que sin duda es muy importante porque decías, bueno, está el cliente, pero normalmente él no nos atiende, eso entendí, sino que vamos con otra persona que es el usuario final. Eso es muy importante porque eh, la situación es la siguiente. Si vamos a desarrollar un sistema a una empresa mediana o pensemos grande, entonces va a haber diferentes personas que pueden estar involucrados en el sistema que nos están solicitando. Es decir, lo más probable es que vamos a tener un cliente que es el que va a pagar el sistema, pero no es el que lo usa. Entonces ese cliente nos va a decir, van a entrevistar a tal persona. Y posiblemente a la persona que nos pide que entrevistemos es una persona que no es el usuario final. Y lo que nosotros como desarrolladores, como ingenieros de requerimientos, tenemos que hacer es identificar quién es la persona que nos conviene más entrevistar para que podamos desarrollar adecuadamente el sistema. Eso es cuando desarrollamos un sistema a empresas medianas o grandes. Pero si desarrollamos un sistema para una empresa que es micro o pequeña, entonces lo más probable es que el cliente, es decir, el que paga, es el usuario del sistema. Y entonces, bueno, ahí entrevistamos a la misma persona que paga. Entonces, la cuestión esta de identificar a quién es a quien vamos a entrevistar, pues va a depender de qué tipo de sistema estamos haciendo y para qué tipo de empresa. Es como cuando los desarrolladores, ¿no? Los desarrolladores cómo funcionan es, dependiendo de cuál es el tamaño de su empresa, puede ser que la misma persona que obtiene requerimientos es la persona que diseña y es la persona que codifica. Eso normalmente se da cuando las empresas de desarrollo son micros o pequeñas. Pero cuando las empresas son medianas o grandes, lo más probable es que quien entrevista no es el que diseña, ni mucho menos el que desarrolla, tampoco el que prueba el sistema, es decir, cada quien tiene un rol específico. Entonces yo creo que habría que colocarnos en el contexto que nos toca vivir o en el que nos toca trabajar y entonces determinar si al que entrevistamos es el mismo que es el que usa el sistema o no. Porque en la teoría de ingeniería de requerimientos dice, los ingenieros de requerimientos deben de detectar adecuadamente quién es el stakeholder. Pero bueno, ahí a esa parte había que agregarla, siempre y cuando la empresa a quien le vamos a desarrollar el sistema tiene varios roles o tiene un rol específico para cada persona. Pero entonces, bueno, como comentaba Ever, sí es importante identificar adecuadamente quién es la persona que nos puede dar la mayor información posible
para que desarrollemos un sistema que es el que quiere el cliente y que nuestro sistema sea exitoso. Entonces, bueno, Ever comenta, bueno, eso es lo que él trataba de decir, eso es lo correcto, y igual Justino. Pues bueno, muchas gracias, Ever. Y si pasamos rápidamente a Jesús Larios, si nos quieres comentar, Jesús, por favor, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué opinas de esta actividad? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, no sé si Jesús nos estará leyendo o escuchando. Mientras vemos si escribe algo, ok, bueno, ahora les voy a leer lo que dice Jesús. Dice, muchas veces por sí solos los casos de uso sirven para personas que en verdad los pueden entender, mucho más si estos llevan un orden adecuado, pero en caso de que el cliente se le dificulte entenderlos de esa manera, considero que se deberían completar con diagramas o algún otro tipo de documentos que el cliente pueda entender y que explique de forma adecuada lo que hemos recopilado. Quizá incluso nos deja las cosas más claras a nosotros o hasta más dudas nos pueden surgir. Eh, Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, cada que nosotros como ingenieros de desarrollo generamos un documento, eh, debemos de identificar para quién va el documento. Y efectivamente, como comenta Jesús, si a un cliente le damos un caso de uso, pues lo más probable es que ese caso de uso no dice mucho al cliente. Bueno, de acuerdo a lo que yo he trabajado en ingeniería de software, lo que siempre debemos de tratar de hacer es poner las cosas lo más sencillo posible para el cliente. Es decir, sí, Jesús, todo estuvo bien. Es decir, no complicarles la vida a los clientes. Eh, si los clientes quieren un sistema, bueno, entender qué es lo que ellos quieren, escribir sus necesidades, transformarlo a requerimientos, hacer el diseño, la codificación y facilitarles la vida a los clientes. Eh, ya ven que la función de los sistemas siempre es hacer más competitivas a las empresas. Entonces, lo que buscamos es no entorpecer las actividades de los clientes y mucho menos incomodarlos con pláticas en ingeniería de requerimientos o detección de necesidades con cuestiones que a ellos les ponen un poco nerviosos. Siempre es tratarle de hacer las cosas fáciles. Y si un día llegamos con ellos y les mostramos diagramas de clases y les mostramos diagramas de casos de uso y cuestiones que están en nuestro dominio, pues simplemente eso a ellos, por decirlo de alguna forma, no les da ningún valor agregado o simplemente no les interesa. Ellos lo que quieren es un sistema que les ayude a ser más competitivos. Muchas gracias, Jesús. Si pasamos ahora con Jimena, por favor, Jimena, si nos puedes compartir. O Jimena, a ver, supongo que Jimena no me escucha, por eso es que Gabriela acaba de enviar un mensaje. Ah, ok, me dicen que, ok, Rubén,
Ok, Rubén, si nos haces favor de comentarnos qué opinas. Ok, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, bueno, creo que estamos de acuerdo en que el hacer el hacer empáticos con el cliente, bueno, nos va a permitir tener una mejor definición de requerimientos. En el texto, bueno, hablaba de que, bueno, se hace esa primera reunión después de que ya se tuvieron esos requerimientos y bueno, resulta que salen todavía detalles al respecto. Entonces, bueno, y que bueno, lo que tienen que hacer es diagramas para detectar cuáles son las posibles causas de por qué no se entienden algunos requerimientos y demás. Y creo que, bueno, yo pienso que tal vez pudiera ser que a lo mejor faltó en ese momento en ello y con el cliente, por lo mismo que usted comentaba y por lo que han estado comentando los compañeros. Necesitamos estar al nivel del cliente, no hablarle de cosas de tecnicismos, tratar de ponerle la mejor atención posible y hacer una definición ideal de requerimientos y pues así no tener este tipo de problemas. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias, Rubén. Eh, sí, efectivamente, como comentas, pues es tratar de hacer todo más claro y no generar más detalles. Bueno, Yolanda, no sé si quieres comentar algo o lo vas a escribir como decías. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, más que nada, a mí me pasó igual algo similar en unos manuales de una empresa. En este no se llevó lo que se llama esta entrevista que se hace antes obviamente con las personas encargadas de cada puesto. ¿Por qué? Porque, o sea, es importante saber más que nada qué es lo que ellos hacen, los pasos a seguir. Y en estos manuales, porque son los manuales bueno, con diagramas y todo, no se llevó el orden. Entonces, los diagramas estaban mal hechos, tenían, como dice la lectura, tenían muchos conflictos. Y en mi punto de vista, bueno, pues es importante la comunicación, ¿no? Tanto con el equipo, con el usuario, con el cliente y también interno entre ellos, porque por ejemplo alguno a lo mejor no entiende mucho de algo, pero el otro pues le puede apoyar, porque cada uno se encarga de una parte específica. Entonces, los ¿cómo se llama? Los ingenieros en requerimientos, ellos deben tener muy buena comunicación y también empatía para el cliente. Esto es muy importante. Y también, pues, al momento de que ellos lo quieran plasmar, sea más fácil. Y también me queda muy claro y para mí, y me ha funcionado, que los diagramas han sido de mucha ayuda siempre resolviendo dudas y también evitando, igual, o sea, que dejar a un lado los requerimientos que no sean de mucha importancia para el mismo. Esto para el buen desarrollo. Ese sería mi comentario. Ok, muchas gracias, Yolanda. Dijiste una palabra clave que es comunicación. Sin duda que la comunicación es muy importante, como tú comentaste. Posiblemente ustedes han escuchado hablar de las metodologías ágiles. En particular, bueno, yo he trabajado con Scrum. En Scrum, algo que siempre se maneja es que debemos de estar en comunicación constante con el cliente y en el mejor de los casos hacerlo parte del equipo de desarrollo. De repente es un poco complicado porque los clientes siempre traen sus tiempos muy justos, pero si ustedes conocen y han utilizado Scrum o si en algún momento tienen oportunidades de usar Scrum, algo que es recomendable es que los clientes participen con ustedes en las juntas de qué es lo que se entiende del programa, cómo va avanzando y todo el tiempo tener retroalimentación.
Ya ven que hay hasta ahora dos enfoques para desarrollo de sistemas. Uno que son los métodos ágiles y otro que son los métodos tradicionales. En el documento que vamos a revisar después de que cerremos esta actividad, eso tiene que ver con un formato que se utiliza de manera formal, pues es decir, cuando utilizamos a lo mejor PSP, TSP o CMMI o DES para proyectos medianos o grandes, entonces utilizamos el SRES, que es el documento de especificación de requerimientos, es decir, es el enfoque formal, por llamarlo de alguna forma, por llamarlo de alguna manera, perdón, o tradicional, como le dicen. Pero hay otro que es los métodos ágiles, que les digo que nosotros en la empresa, además de trabajar con TSP y PSP, también trabajamos con Scrum. Y en Scrum algo que siempre enfatizan es la comunicación. Incluso en los ágiles, que ahorita obviamente no es el caso, dicen, es más importante que entiendas a tu cliente qué es lo que necesita, a que inviertas mucho tiempo en escribir documentos extensos donde plasmes los requerimientos, o bueno, en palabras de Scrum, las User Stories o de XP. Entonces, bueno, esto yo se los comento porque, bueno, ahora Yolanda dijo lo de comunicación y efectivamente la comunicación es clave para cuando nosotros desarrollamos sistemas y en los métodos ágiles lo enfatizan de manera particular. Bueno, y aquí Alfonso dice que esperemos que veamos los modelos ágiles. Sí, bueno, no conozco con detalle con su plan de estudios, pero yo también lo espero. Alfonso, ¿quieres comentarnos algo? Sí, tú ya escribiste aquí en la pizarra, pero no sé si tienes audio y nos quisieras decir algo. Sí, aunque digo, ya puse mis comentarios, que agregué algunas cosas de las que ya pusieron, pero sí quiero comentar algo. Yo estuve en el IMSS cuando en el 2003, del 2003 al 2005, cuando se hizo toda una reingeniería y se hizo prácticamente cerca de 250 requerimientos, digamos que casos de uso o procesos. En ese entonces no se imaginan, fueron 2 años complicadísimos, complicados de hacer requerimientos, pero al final tuvo éxito porque en el primer caso hubo capacitación para sacar un lenguaje común. Se sacó el PSO, que era una combinación del PSP, del TSP, de CMMI, etcétera, pero algo que fuera reducido y comprensible para todos los del equipo. Se tuvo que crear un equipo en cada una de las áreas de procesos que entendieran todo esto, se les capacitó y se les involucró y se hicieron reuniones por mucho tiempo en donde solamente se dedicaban a hacer casos de uso, pero lo hacían tanto el usuario como la gente técnica lo estaban haciendo, ¿sí? Hasta que sacaron uno y hasta que dejaron pues cada caso de uso aprobado completamente por el equipo, ¿no? Esto lo hizo Accenture y la verdad fue muy bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando determinaron el lenguaje común, que era una versión corta de lo que era PSP y TCP, cuando llega, porque esos solo fueron los requerimientos y casos de uso, cuando llega el desarrollador que tiene que hacer el sistema y va Accenture, que era el que hizo todos los casos de uso, se topan con un problema que habían capacitado a toda la gente, pero obviamente como las licitaciones fueron distintas, cuando llega Softec, que era la compañía de desarrollo, pues de repente no entiende todos los diagramas y de repente no hay quien le pueda enseñar, ¿sí? Y empiezan a desarrollar y empiezan a haber problemas hasta que, pues, un comentario de alguien traen otra actitud, entonces simplemente para dirigir y capacitar a la gente de Softec, para que entendiera esos diagramas y los convirtiera a sistemas. Al final de cuentas, se llevaron como 3 años más en desarrollo y fueron prácticamente en cambiar todo el modelo de los sistemas de afiliación del IMSS. O sea, pero al final de cuentas lo importante es que tuvo éxito, aunque tuvo, la verdad, muchos problemas.
quien tuvo que unificar y dirigir este proceso, increíblemente, fue el director general del IMSS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían que entender los usuarios como tal, que no era una cuestión de sistemas, sino que era una cuestión de estrategia del IMSS, y en donde el usuario era muy importante y al final de cuentas tenía que autorizar esos procesos en el tiempo y en la forma, ¿no? Al final de cuentas, pues sí tuvo éxito, ¿no? Aunque sí hubieron por allá varios resbalones, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que puse acá son de las que recuerdo que estaban dentro de los lineamientos que habían puesto allá de entendimiento, ¿no? Eso es todo, profesor. Sí, muchas gracias, Alfonso. Sí, de hecho, el sector salud es bastante complicado, los sistemas que manejan. Hay una clasificación de cuáles son los sistemas con más número de líneas de código, y hablando de millones de líneas de código. Y entonces, no sé cómo estará en México, porque el estudio que yo revisé es para Estados Unidos. El sector que tiene en el orden de más de 100 millones de líneas de código en sus sistemas, es el sistema de salud de Estados Unidos. Y el que sigue es el sector automotriz. Entonces, en México, en realidad no sé cómo estará la cuestión de los sistemas en el área de salud. Lo que sí sé, y pues lógico que Alfonso debes de tener más información al respecto, es que el IMSS está certificado, si no mal recuerdo, en CMMI nivel 3. Yo casualmente el año pasado estuve en unas reuniones en el DF donde se platicaba algo de estimación de tamaños de software y estimación de esfuerzo, y llegó una persona del IMSS del DF. La verdad es que yo no me acuerdo ahora cómo se llama. Él comentó que tenían equipos, como tú ahora comentas, Alfonso, de TSP para hacer sus desarrollos, pero una problemática bastante grave adicional a la que tú nos planteabas, Alfonso, es que ellos decían que cuando en el IMSS desarrollaban un sistema, les costaba mucho trabajo hacer estimaciones de esfuerzo, hacer estimaciones de tamaños y de tiempos, porque bueno, parecía que sí utilizaban algunos métodos de estimación, pero siempre ustedes deben de saber que el software es bastante complicado de hacer estimaciones de tamaño, de tiempo, de esfuerzo, de cumplir con tiempos de entrega. Entonces, a pesar de que el CMMI está certificado en nivel 3, creo, de CMMI, sin embargo, como bien comentas, siempre los procesos son bastante complejos. ¿Es así, Alfonso? Sí, correcto. De hecho, hubo gente que empezó a explicar o a determinar un proceso para calcular primero las líneas de código que podía tener el sistema, y luego de allá asignarle como que un peso a la complejidad del proceso y todo, y al final de cuentas poner un estimado de tiempo. Nunca se cumplió. O sea, la realidad es que no funcionó. O sea, se pasaron meses y al final de cuentas no funcionó, y hasta que yo me fui en 2005, no se tenía bien asentado eso. Sí, es algo muy interesante, y bueno, yo aprovecho para hacer un comercial. Les comento, les voy a comentar, ahora estoy involucrado en un proyecto que tiene que ver con métodos de estimación de tamaños y de costos en el área de software para micros y pequeñas empresas de desarrollo. Y estamos en una etapa en donde estamos entrevistando a algunas personas que elaboran, desarrollando obviamente software, para identificar cuál es la manera en que hacen sus estimaciones. Porque desafortunadamente, como posiblemente algunos de ustedes saben, en México casi no se utilizan procesos. Por ejemplo, este documento de el ESARES, el documento de especificación de requerimientos, muchas empresas no lo usan, simplemente escriben en donde un documento de Word y ahí empiezan a escribir, ¿no? Entonces, lo que buscamos en este trabajo que yo les estoy comentando es tratar de involucrar, de fomentar, perdón, el uso de procesos en las micro y pequeñas empresas mexicanas de desarrollo de software. Yo espero que alguien de ustedes de los que están trabajando desarrollando, en algún momento pudieran participar con nosotros, compartiéndonos
dinámica de cómo hacen estimaciones para sus proyectos, cómo obtienen requerimientos, para que en algún momento, en un futuro, podamos hacer un poco homogéneo este proceso, que ya ven que por eso la ingeniería de software a veces no es muy bien vista, porque siempre nos critican porque no usamos procesos estandarizados en nuestras diferentes actividades. Ok, ¿alguien más falta por participar? Justino. Hola. Ok. Bueno, al parecer Justino debe de estar escribiendo su participación. Este, y bueno, creo que ya nada más falta Justino. Parece que hemos consumido un poco Aló, más de aló, minutos. ¿me Perdón, escuchan? adelante, adelante Justino. Sí, sí, te escuchamos. Sí, respecto a lo que mencionaron mis compañeros, debo decir que, bueno, este es un momento donde se tienen algunos requerimientos del sistema, pero no se tiene toda la visión de lo que se tiene que hacer eh, en en toda su cabalidad, todas las partes que involucran los procesos y las funcionalidades que quizás tenga que dividirse varias partes del sistema. Haría falta clasificar los requerimientos, quizás dándole prioridad, en este caso, qué cosas tienen mayor importancia para que eh, se produzca, por así decirlo, en un primer prototipo, la satisfacción del cliente sobre las necesidades fundamentales que tiene que satisfacer el sistema. Pienso yo que debería ser así. Okay, muchas gracias, Eso es Justino. todo. Sí, sí, efectivamente, en algún momento de la ingeniería de requerimientos pues, debemos de hacer esta clasificación que comentas e identificar los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, los requerimientos de negocio, con el fin después de eso, decían antes, hacer asignarles una prioridad e identificar cuáles son los que se desarrollan primero, cuáles son los requerimientos que indispensablemente deben de aparecer en el sistema. Es mucho trabajo, en realidad es mucho trabajo y además de ser mucho trabajo es muy importante, como ya habíamos comentado, que documentemos muy detalladamente los requerimientos porque eso nos van a garantizar que en las etapas posteriores de desarrollo de software vamos a tener pocos problemas. Solamente lo que yo quisiera volver a comentar, que ya lo había dicho al inicio, es que también debemos de estar atentos a que los requerimientos casi siempre cambian. Hay algunos escenarios cuando los requerimientos no cambian, pero normalmente eso es cuando nosotros vamos a migrar un sistema, a lo mejor que estaba en un lenguaje a otro lenguaje. Usaba una plataforma y ahora queremos usar otra plataforma, pero que el sistema va a seguir haciendo exactamente lo mismo. En esos escenarios los requerimientos no cambian. Pero cuando nosotros nos enfrentamos con sistemas nuevos, lo más probable es que los requerimientos van cambiando todo el tiempo, todo el tiempo que estamos desarrollando. Debemos de estar pendientes para cuando los requerimientos el cliente nos los cambie y actuar en consecuencia. Por eso es muy importante en esta ingeniería de requerimientos que nosotros hagamos una adecuada administración de requerimientos. Ya ven que en la administración de requerimientos es, si de repente el cliente te dice, oh bueno, yo necesito que el sistema imprima las facturas, por ejemplo, y pasa un tiempo y dice, no, pues ahora ya no necesito que imprima las facturas, ahora necesito que se almacenen en tal lugar.
Entonces, algo que tenemos que hacer en esta administración de requerimientos es decir, bueno, estás solicitando un cambio en los requerimientos, entonces lo que tenemos que hacer es una petición de cambio, que el cliente nos firme, debemos de hacer un análisis de cómo va a impactar al sistema, de cuál va a ser el cambio, obviamente en el costo y en los tiempos de entrega, y mostrárselo al cliente, y cuando el cliente ya está de acuerdo en ese tiempo adicional que posiblemente se necesite para desarrollar ese requerimiento cambiante, que él diga, yo estoy de acuerdo. Porque algo que de repente pasa en la ingeniería de software y que a lo mejor a algunos de ustedes ya les pasó, es que el cliente nos dice sus necesidades y ya nos dijo también, sí, todo lo que me dijiste es que es lo que va a tener el sistema, sí, efectivamente eso es lo que yo quiero. Pero pasa un tiempo y dice, bueno, pero ahora yo quiero tal cambio. Si nosotros no pusimos las reglas claras desde el inicio de cómo se van a manejar esas peticiones de cambio, cuando ahora ya nos pide un cambio, entonces si no hemos dicho las reglas, nosotros ahora vamos a quedar un poco mal o podemos quedar mal, y el cliente a veces tiene la impresión de que nunca liberamos un entregable a tiempo, pero lo que no se da cuenta es que siempre nos estuvo pidiendo cambios. Entonces, yo lo vuelvo a repetir, en la ingeniería de requerimientos, en la etapa de administración, debemos de tener mucho cuidado de cuáles son los requerimientos que sí aceptamos para hacer el cambio en el sistema, o si ese cambio va a aplicar hasta una futura entrega. Eso nosotros lo debemos de controlar, pero siempre planteando la dinámica de cómo va a proceder el desarrollo del proyecto desde el inicio, y que para el cliente sea claro, porque ya ven que luego los clientes se molestan cuando nosotros decimos, ahora ese requerimiento no puede entrar en esta entrega, va a entrar hasta la otra. Pero si definimos las reglas desde el inicio, lo más probable es que no vamos a tener muchos problemas. Es decir, antes debemos de preparar el contexto de desarrollo, en donde planteamos de manera clara cuál es la dinámica en la que trabaja nuestra empresa, cómo es que obtenemos requerimientos, cómo vamos a administrar los cambios, con el fin de que nuestro proyecto sea exitoso, que eso es lo que buscamos cuando aplicamos disciplina de ingeniería de software, y en particular en este momento que estamos abordando ingeniería de requerimientos. No sé si hasta este punto alguien quisiera agregar algo adicional. En caso que no, entraríamos, aunque sea unos minutos, a la siguiente presentación. Ok, entonces vamos acá a la presentación. Ok, el siguiente tema, creo que ustedes pueden bajar un template que les puso la profesora disponible en Aula app, que es un template de Lesares. Miren, de ese template, si pueden revisarlo y abrirlo, hay un lugar que tiene el índice del ESARES, y entonces vamos a ir directamente a ese índice. Ok, alguien aquí ya hizo favor de ponerlo. Yo lo voy a abrir. Voy a abrir la presentación. A ver, se está cargando. En lo que se carga, vamos a revisar lo que subió Ever. Entonces vean, este documento de especificación de requerimientos tiene varios apartados. Lo que yo les había comentado es, depende de qué tamaño es el sistema que nuestra empresa va a desarrollar, es que vamos a usar el ESARES así como está, o le vamos a hacer alguna adaptación. Es decir, este template, como ustedes pueden revisar ahora que ya lo bajaron,
Tan solo el puro documento donde especifica cuáles son los apartados, pues es de un tamaño considerable. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a desarrollar un sistema que no es muy grande, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es una adecuación a este SARES. Si el sistema que nosotros vamos a desarrollar es un sistema que tiene algunos miles de líneas de código o algunos cientos de puntos de función, depende de cómo midan ustedes el tamaño de software, entonces lo más probable es que sí nos conviene utilizar este documento de especificación de requerimientos. Resumiendo, la recomendación que yo les voy a dar es que se basen en este SARES, en este documento de especificación de requerimientos, y que ustedes lo empleen completo si es que el sistema que van a desarrollar tiene algunos miles de líneas de código, y que le hagan un ajuste en caso que el sistema que van a desarrollar, no sé, tiene a lo mejor menos de 10,000 líneas de código o 5,000 líneas de código, entonces lo más probable es que necesiten hacer un ajuste. Entonces ahora en lo que queda de esta sesión y mañana se va a revisar completo, pero ustedes deben de aplicar el criterio que crean adecuado, dependiendo si el sistema amerita que usen todo el documento de especificación de requerimientos o no. Entonces, en la primera parte del SARES viene algo que es la introducción. Entonces, en esta introducción, a ver, déjenme ver, aquí ya está cargada la presentación. Entonces, bueno, esto que yo les estoy platicando es los primeros slides. Entonces, en este documento de especificación de requerimientos, pues puede ir orientado a los desarrolladores, a los diseñadores, al cliente, y ustedes lo deben de especificar. Y este documento de especificación de requerimientos, con todo su contenido, está basado en este estándar que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que es la IEEE, el 830 1998. Y entonces yo lo que les comentaba es que la primera parte es una introducción en donde escriben por qué van a desarrollar el sistema, cómo es actualmente la manera en que el cliente está llevando a cabo su proceso, en qué va a beneficiar que ahora ustedes hacen un nuevo sistema. Después, eso es a grandes rasgos, ¿no? En los siguientes slides se va a ir abordando apartado por apartado y se van a ir dando algunos ejemplos. La siguiente sección es descripción general. Entonces, bueno, lo que se va a escribir ahí, entre otras cosas, es por qué consideramos que este sistema es mejor al sistema que actualmente utiliza la empresa, o si es que no utiliza algún sistema, por qué este le va a ayudar a ser más competitivo. También lo que vamos a hacer es que vamos a checar si en el mercado hay un sistema similar, y entonces por qué este sistema que nosotros estamos proponiendo desarrollar es mejor, en qué es mejor al que ya existe en el mercado. En caso que el sistema que planeamos desarrollar no presenta ventajas contra alguno que ya esté en el mercado, entonces la empresa de desarrollo de software, con toda honestidad, debe de decir al cliente que lo que recomienda es utilizar algún sistema que ya está en el mercado, y nuestra empresa lo más que puede hacer es dar soporte técnico de cómo utilizar el otro sistema. Es decir, debemos de ser, hablábamos hace rato de empatía con el cliente. Nosotros, como ingenieros de software y como ingenieros de requerimientos, siempre buscamos lo mejor para nuestro cliente. Y si en el análisis que hagamos en este documento de especificación de requerimientos encontramos una mejor opción para el cliente, en donde puede encontrar un sistema que va a invertir menos dinero y que le va a traer mayores beneficios que uno nuevo, le debemos de decir. Y si aún así el cliente dice, no, yo lo que quiero es que ustedes me desarrollen un sistema nuevo, no quiero el del mercado, bueno, pues entonces ya lo desarrollamos. Pero siempre y cuando hagamos un adecuado análisis de ventajas y desventajas. Después, en el siguiente apartado, que es características del sistema, esto ustedes ya lo trabajaron un poco en el documento de visión y alcance, y ahí es en donde a grandes rasgos decimos cómo se va a comportar el sistema.
cuáles son sus características, cuál es la funcionalidad que va a prestar el sistema. En el siguiente apartado que dice requerimientos de la interfaz externa, lo que en el documento de especificación de requerimientos debemos de especificar es cuáles son los componentes que están involucrados con nuestro sistema, cuáles son las interfaces de hardware, cuáles son las interfaces de software, cuáles son los protocolos de comunicación. Todo eso lo debemos de expresar aquí en nuestro documento de especificación de requerimientos. Y después hay otro apartado en donde debemos de hacer un listado detallado, lo más detallado posible, de los requerimientos funcionales y de los requerimientos no funcionales. Entonces debemos de ser muy precisos en la escritura. Hay algunas recomendaciones de cómo se deben de escribir los requerimientos, cuáles son las palabras que se deben de usar, si el requerimiento lleva el sistema deberá, el sistema podrá, entonces habrá que apegarse a esos reglamentos. Y finalmente viene un apartado que dice otros requerimientos, en donde ustedes pueden escribir ahí requerimientos adicionales al sistema, requerimientos que inicialmente no se habían detectado, requerimientos que se deben de aclarar con el cliente, etcétera. Y para finalizar, entonces tenemos en este documento de especificación de requerimientos un apéndice en donde vamos a escribir todos los términos que necesitan ser definidos para una fácil lectura del documento de especificación de requerimientos. Debemos de agregar otro apéndice donde hacemos un modelo de negocios, y con esto tendríamos prácticamente completo el documento de especificación de requerimientos. Y que en los siguientes slides, que bueno, todavía faltan 36 slides, ustedes van a analizar con mucho cuidado. Bueno, desafortunadamente a mí se me ha acabado el tiempo. Lo único que me resta decirles es que me dio gusto trabajar con ustedes estas 2 horas, que ojalá y lo que compartimos haya sido de interés y de utilidad para ustedes. Y si en un futuro pues podemos volver a platicar, pues yo estaré muy contento. Muchas gracias y no sé si antes de cerrar alguien tuviera alguna duda o algún comentario. Ok, yo les puedo compartir, dice que mis datos, ¿qué será? Mi correo electrónico, les voy a poner el personal. Ese es mi correo personal, entonces, si alguien tuviera alguna duda adicional y me la quiere mandar a mi correo, pues con todo gusto, o si yo les puedo ayudar en algo, yo también trabajo PSP, TSP, lo usamos en la empresa, Scrum, métodos de estimación, cualquier situación que ustedes piensen que yo les puedo ayudar, con mucho gusto. O ya ven que también está la norma mexicana, la 059, yo soy evaluador de esa norma. Ahora no tengo mi credencial vigente, pero yo he participado en algunas consultorías para implantación de procesos. Ok, cualquier cosa, Alfonso, todos que necesiten, si luego quieren hacer un doctorado, con todo gusto yo les puedo ayudar. O si van a desarrollar un proyecto y quisieran que yo les ayudara en algo, con todo gusto. Entonces, bueno, reitero mi agradecimiento y muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Me dio gusto, veo que todos participaron, que todos tienen experiencia. Bueno, aquí hasta hay algunas bromas que me están mandando, pues muchas gracias. Y pues ya nos estaremos saludando en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.